Ok, ya muchachos, entonces como les decía, vamos a empezar la última semana de clases. Esta es la penúltima clase y nos quedan 2 puntos por revisar, que de hecho creo que un punto me lo salté, pero lo vamos a ver en la próxima clase, que es el de hacer resúmenes en un Excel. Lo que quiero que hagamos hoy día son dos cosas. Primero, repasemos un poco la fórmula de sumar sí, que fue la de las que vimos en la clase anterior, pero que no hicimos mucho ejercicio. Y el resto ver los gráficos. ¿Ok? Pero tengo un ejercicio aquí para hacerlo, pero es demasiado largo, muy grande, que es este de aquí. Que se trata de las ventas de una tienda, donde están divididas las ventas en tres tipos, que son en tres tiendas, que son los vestuarios, electrónica y calzado, que son estas tres de acá arriba. Y cada una de las ventas está dividida también en tres, que son contado, débito o crédito, dependiendo de la forma de pago. Y para estas tres tiendas, para estas tres secciones de la tienda, existen tres vendedores, que son Juan, Marcelo y Alejandra, y cada uno hace distintas ventas en distintas áreas de la tienda y con distintos tipos de pago. Entonces la idea aquí era hacer las sumas de, de cada uno de los vendedores, pero el ejercicio está demasiado grande y me gustaría hacerlo, pero resumido. Así que lo que voy a hacer, voy a achicarlo un poco para que podamos hacerlo bien. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Dónde está mi Excel? Acá está. Aquí. Vamos a hacer un sumar sí. Ya, este va a ser el primer ejercicio de hoy. Recuerden que la función sumar sí era como la contar sí, pero aparte de la columna eh, de donde estaban los datos, donde voy a revisar la condición, también necesito una columna que es la que yo le tengo que pasar, eh, donde se van a sumar esos valores. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo con una sola tienda. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí ventas. Ustedes vayan haciendo esto igual. Y las ventas, voy a unirlo. Aquí van a estar divididas en tres. En efectivo, crédito y débito. Ahí, ya. Como siempre, esto lo vamos a colocar en un encabezado. Y para abajo vamos a hacer ventas con distintos vendedores. Tenemos Denis, se va a vender 1000, 2000, 3000. Ok, los números dan igual, simplemente lo importante es tener datos para aplicar la fórmula. Tenemos a Alejandra, que vamos a hacer ventas de 2000, 3000, 4000. Alejandra de nuevo, que hizo otra venta de 3000, 4000, 5000. Vemos a Claudio, que tiene ventas de 2000, 3000, 4000. Luego Denis tiene ventas de 1000, 2000 y 3000. Luego tenemos a Alejandro de nuevo, que tiene ventas de 5000, 1000, no, 6000, 6000. Voy a hacer puro número seguido para que sea fácil. Y por último vamos a hacer otra de Claudia, con ventas de 3000, 4000 y 5000. Ya, una tablita de ese estilo para que tengamos algunos datos y podamos usar la fórmula. Entonces, le voy a dar formato a esta tablita para que se vea como moneda, así que de ese estilo.
Y a los nombres les voy a colocar también un color un poco más por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo pueda hacer las ventas totales eh, efectivo para Denis, Alejandra y Claudia. ¿Ya? Esa tablita es la que quiero hacer. También podría ser lo mismo para crédito. De hecho, voy a copiar esto de aquí. Es fácil. Lo pego acá y pego otra acá. La de aquí va a ser crédito y la última va a ser débito. Eso. Voy a dejarle aquí más grande. ¿Ok? Y lo que podríamos hacer es otra tabla con ventas totales para Denise, Alejandra y Claudia. Eso. Ahí. ¿Ok? Ya. Eso. Y para esto, lo que tenemos que hacer es usar el sumar sí. Ya. Esa es la idea. Hacerlo con el sumar punto sí. ¿Ok? ¿Se recuerdan cómo usar el sumar sí? Recuerden que el sumar sí necesitaba tres, Criterio. sí, no, pero eran tres, ¿cómo es que se me olvida? Vamos a hacerlo aquí. Fórmula. Criterio. Sí, el criterio era la evaluación, la condición que se tiene que cumplir. Está aquí, matemáticas, sumar, sí. Esto tenía el rango, criterio, rango, suma, que son las tres argumentos, eso. ¿Ok? Entonces vamos a colocar primero el rango, que es el donde se revisa el criterio o condición. Pues viene el criterio y la condición que se debe cumplir para sumar la celda asociada. Después el rango suma, valor que se sumará si es que se cumple la condición. ¿Ok? Esos tres de aquí son las tres. No, ya se me fue la palabra de nuevo. Las tres argumentos de la función. ¿Ok? Lo que va entre paréntesis. Los tres datos que la función necesita para poder calcular. Rango, criterio y rango sub. No rango. Ahí. ¿Ok? Ya. Entonces, para los que no se acuerdan. Recuerden que teníamos el contar sí. El contar sí era parecido. ¿Se acuerdan que poníamos una columna, por ejemplo, acá, y poníamos un criterio que podía ser un nombre en este caso? Y lo que hacía el contar sí era contar cuántos de esos nombres habían en este rango. Por ejemplo, si yo colocaba aquí el contar sí con la palabra Denis, entonces contaba uno, dos, porque hay dos Denis dentro de ese rango. ¿Ok? Lo que hace el sumar sí es algo parecido, pero en vez de contar, lo que hace es sumar donde aparezca el Denis el valor de la columna que yo quiero darle para que suma. Por ejemplo, si quiero sumar los efectivos que vendió Denis, entonces el criterio sería buscar la palabra Denis. El rango donde busco la palabra Denis sería esa entrada, la lista de nombres, y el rango de suma sería
la celda donde están los valores que yo quiero sumar, que en este caso sería efectivo, si es que quiero sumar efectivo. Entonces la idea es que cada vez que encuentre la palabra Denis, sume la celda que está en la otra columna que acabo de darle. Entonces sería S más S, serían ahí, por ejemplo, para efectivo 2000. ¿Ok? Ya, les voy a dar un ejemplo, aquí el primero, y el mismo ejemplo que le estoy dando, y ustedes van a hacer el resto, ¿vale? Ok, entonces, aquí vamos a ver cuánto el vendedor que se llama Denis, cuánto vendió en efectivo, solo en efectivo, no me interesa el crédito de débito, solo en efectivo. Para el crédito tenemos otra tabla y para el débito lo mismo. Aquí solo efectivo y el efectivo es esta columna de aquí. Entonces lo que voy a hacer es colocar la fórmula que está aquí en matemáticas y trigonométricas. Ya la suma está aquí. Nos vamos aquí a sumar, sí, ahí está. La seleccionamos y como les dije nos da esta ventanita, que es la ventanita de asistencia para generar la función. Y nos pide los tres argumentos. El primero es el rango, y el rango siempre es dónde voy a revisar mi criterio, que es dónde voy a buscar los nombres, ¿ya? Y en ese caso es esto de aquí, que es la lista de nombres. Ese es mi rango donde voy a revisar. El segundo es el criterio, y para el criterio voy a buscar que sea el nombre Denis dentro del rango. También acuérdense que le puedo colocar un igual, pero cuando busco valores fijos no es necesario colocar el igual. Simplemente los va a encontrar dentro de la lista. Y la suma, como en este caso es el efectivo, lo que quiero hacer es sumar las celdas de la columna efectivo que pertenecen a tenis. ¿Ya? Y eso es todo. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos nuestra suma, que justamente es ese valor de ahí, que lo voy a marcar en amarillo, más ese valor de ahí. Son los únicos dos efectivos que son del vendedor Dennis. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes hagan el resto de la misma forma, exactamente todo igual, van cambiando los parámetros, obviamente. Y eso, y los revisamos en unos 5 minutos. ¿Ok? Ya, ¿alguna duda, pregunta? Yo tengo una pregunta. No alcancé a Dime. visualizar ¿cómo se llama? La última parte del sumar, sí. Esta. Sí, por ejemplo, es que no alcanzo a ver el rango de suma. Ah, el rango de suma, en este caso, como yo quiero saber eh, cuántas ventas en efectivo hizo Denis, entonces lo que hago es darle este rango de acá, el que tiene efectivo. No, un momento, aquí me equivoqué, sí, un segundo, es ese de ahí. Y acá, este de aquí es, si te fijas, este de acá. ¿Ya? La otra vez, qué mal esto. Ahí sí. Ya, entonces el rango es la lista de nombres, porque ahí voy a revisar el dato que estoy buscando, que es el nombre Denis, que eso es lo que está en el criterio. Y el rango que voy a sumar son las celdas de la columna de efectivo que correspondan a la celda donde se encuentra el nombre Denis. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ya, por si acaso voy a dejar aquí seleccionada esta celda para que aparezca acá arriba. Fíjense, aquí arriba está la, la fórmula. Entonces, las otras celdas son exactamente igual, solo que, de nuevo, van cambiando los nombres o las columnas.
Y obviamente aquí en las ventas totales, ahí tendrán que hacer la suma, ¿cierto? De todas las ventas para cada persona. Ya muchachos, trabajen. Les voy a dar, son las 8:30, les voy a dar unos 5 o 10 minutos. Así que por mientras voy a ir a prender la luz, vengo enseguida. Revisemos. Vamos, bueno, hagámoslo primero. Hagamos la primera tabla, esta de aquí. Ya, como les decía, la fórmula que tenemos que usar es la misma que utilizamos aquí para ver las ventas en efectivo de Denis, pero esta vez cambiando el nombre al vendedor correcto, o al vendedor que corresponde. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, podríamos copiar la fórmula, pegarla acá abajo y cambiar el nombre. Es una manera de hacerlo. O la podríamos insertar de nuevo. Hagamos de las dos formas. Para la primera, hagámoslo insertando la fórmula desde acá, con el sumar sí aquí, donde le damos el rango, donde buscamos el nombre es ese. El criterio es el nombre. Bueno, en realidad ni siquiera necesitamos escribirlo. Simplemente seleccionamos la celda donde está escrito, que es la F5, ese, y listo. Y el rango de la suma es este de acá. Ahí está. Entonces, eso va a sumar estos valores que tiene el Handra con este de acá, que da en total 10.000. Y para Claudio podemos hacer lo mismo, pero esta vez lo voy a hacer distinto. Simplemente voy a copiar la fórmula que está aquí arriba. Me voy para acá abajo y pego la fórmula. Y en vez de Denis voy a escribir Claudio. Ahí está. ¿Ven? Son distintas formas de hacerlo. Ahí en vez de Claudio también pueden haber puesto la celda F6, porque ahí es donde está escrito el nombre Claudio. Ya, como lo hicimos con Alejandra, que le pusimos la celda F5 en vez de colocar Alejandra escrito a mano, más dinámico. Pero como les digo, de cualquiera de las formas que lo hagan, da igual, el resultado les va a dar igual. No hay una forma, digamos, para este caso, no hay una forma más correcta que otra de hacerlo. Entonces, vamos a hacerle el crédito. Voy a hacerle el crédito y débito solo para Denise. Entonces voy a insertar aquí el sumar sí, que es este de acá. Ya, el rango sigue siendo la lista de nombres. El criterio, aquí voy a usar la celda I4, que es donde está el nombre. Y para el rango suma, esta vez es para el crédito, así que elijo esta de acá. Le doy a aceptar y ahí está. Para el débito, voy a hacer lo mismo. Voy a buscar la fórmula sumar sí. El rango sigue siendo la lista de nombre. El criterio, esta vez es el nombre que está en la L4. Y el rango suma es el débito, así que es esta lista de números que está acá, en el débito. Le vamos a aceptar y ahí tenemos el valor. ¿Ok? Y ahí tenemos la suma de efectivo, crédito, débito para el vendedor Denis. También pueden hacerlo ustedes para los otros dos vendedores. Yo lo hice solo eso para que hagamos la venta total. Y aquí, donde tenemos la venta total, la podemos hacer de varias maneras. Pero la manera más corta es simplemente sumar eso que está ahí, más eso que está ahí, más eso que está aquí. Y eso es todo. ¿Ya? Como les digo, esa es una forma de hacerlo. También podrían haberlo hecho de otra manera, pero más complicada, que sería colocar aquí de nuevo la misma fórmula, el sumar sí, con el rango nombres, con el nombre que quieran sumar. Ups, de nuevo, rango nombre, el nombre que quieren sumar, que es ese,
y el rango suma que es ese. O sea, básicamente la misma fórmula que está acá arriba. Algo falló. Sí, aquí me faltó el F10. ¿Ya? Ya, eso, y después al final le colocan más y hacen la otra fórmula que es sumar sí y le colocan el mismo rango y así. Pero esto ya es más complicado, así que mucho más preferible es que sumen las celdas simplemente con la operación suma, ¿ya? De las tres celdas que en este caso le corresponden al vendedor Denis para cada uno de los tipos de ventas. ¿Ok? Es la forma más fácil de hacerlo. Ajá. Ya, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Tengo una duda. Dime. ¿Me podrías mostrar la fórmula que usaste en el ejemplo, cuando hiciste el ejemplo para partir? Porque me pareció ver que estabas usando en el rango para Denis el B10. Algo, Sí, ahí está, B4, B10, que es esto de acá. Del efectivo, del B4, que es este, hasta el B10. pero el B10 es Claudio, ¿no? Denis. Exacto, pero yo lo que le estoy dando aquí es el rango donde están todos los valores. Ah, Entonces, la gracia es que me busque solamente los donde aparece el Denis. ya, ahora sí. O sea que el ¿Ahora sí? rango es el rango es del A5 al De A10. la 4 a la 10. Esos son los nombres. Ese es el rango donde están los nombres. Sí, sí, ¿Ya? Entonces, ahora sí, estaba un poco perdido, ahora ya ya, ok. me ubiqué. Entonces, de nuevo, Gracias. mira. El primer dato es el rango donde está la lista de nombre. El segundo es el nombre que yo quiero encontrar. Y el tercero es la lista de números o de ventas. Entonces, la Sí, gracia es que donde me encuentre el Denis, en la lista de nombre, me va a sumar el valor. ¿Ya? Por eso los puse en amarillo, porque me van a contar en esta lista que está aquí, completa de números, solo me van a encontrar dos, que son esos dos porque ahí está o coincide con el nombre Denis. sí, no, ahora lo entendí perfectamente. Sí, ¿Ahora sí? Ya, ahora, gracias. ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Vamos a pasar a otro tema entonces, si no hay más duda. El resto de los ejercicios aquí, de los cálculos que tienen que hacer, se los dejo de tarea. Y vamos a pasar a un tema totalmente distinto que debería ser el penúltimo tema en cuestión. ¿Ya? Yo tengo acá abajo una tablita que la vamos a hacer después porque no quiero perderlos. Así que voy a hacer una tablita súper fácil, que es una tablita de ventas. ¿Ok? Voy a colocar algunos productos, como siempre lo hacemos, y las ventas. ¿Ya? Y voy a colocar manzanas, manzanas, peras, sandías, y ¿qué era lo otro que poníamos? Manzanas, peras, sandías, no sé, uvas, pongamos. Ya, y aquí las ventas 10, 12, 15 y 4. Una tabla súper sencilla, pero como siempre le vamos a poner bordes y le vamos a poner un encabezado. Ahí está. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con gráficos. Entonces vamos a echar una mirada antes de empezar acá al apunte de gráficos que tiene el portal. Ustedes esto lo pueden descargar desde el portal. Y aquí les enseña cuáles son los tipos de gráficos que hay. Ahora, las capturas que están en este material, en estas guías, van a ser distintas a la versión que ustedes tengan instalada, seguramente, porque esta versión no me acuerdo cuál es.
pero debe ser Office 2010 o algo así. Ya, seguramente ustedes tienen una versión más nueva de Office instalada, así que les van a aparecer los dibujos un poco distintos. Pero, de todas maneras, se trabaja de la misma forma con los distintos gráficos. Ya, Excel tiene muchos tipos de gráficos, los vamos a ver enseguida en Excel. Pero algunos de los más usados son los gráficos de columna, los gráficos en línea, los gráficos circulares. ¿Ya? Em, Estos gráficos necesitan datos. ¿Ya? Y para esos datos tienen que estar, digamos, ser el resumen o la consolidación de los datos de una tabla. A lo que me refiero es que tienen que estar los datos acumulados y no individuales. Por ejemplo, lo que me refiero es que esta tabla de aquí está acumulada porque aparece una sola vez cada producto, pero yo podría tener una tabla de ventas diarias donde aparezca la manzana repetida varias veces según la cantidad de veces vendida en la semana, por ejemplo, peras repetidas. Entonces la idea es que ustedes tengan este tipo de tablas donde aparezca un consolidado de los datos. Y eso recuerden que se hace con el sumar sí o con el contar sí, dependiendo de lo que ustedes estén calculando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo acá en Excel. ¿Cómo insertamos un gráfico? Esa es la gran pregunta. Hay varias formas, pero la forma más fácil está aquí en la pestaña Insertar. La pestaña Insertar, ustedes van a ver que en la sección del medio, acá, está la sección de gráficos. ¿Ok? Y aquí, para insertar el gráfico, podemos simplemente pinchar uno de estos. Antes de hacerlo, les voy a mostrar un poco qué tipo de gráficos hay. Fíjense que acá están organizados por tipo estos gráficos. La primera y el más común es el gráfico de columna o de barra. ¿Ok? Así que ahí ustedes pueden ver que tenemos gráficos de distintos tipos, en 3D, horizontales, etcétera. Luego tenemos los gráficos de puntos, que son estos de acá, puntos y líneas, y de área también. Tenemos los gráficos circulares, que estos gráficos también se ocupan harto, sobre todo para temas de porcentaje. Tenemos un gráfico en anillo, también se le llama gráficos de donas. Y bueno, el resto no se usan tanto, pero igual los tienen ahí. Histograma, ay, se me fue aquí. Gráfico rectángulo que es súper bonito y me gusta harto, pero no se usa mucho. Y los gráficos de dispersión, que estos ya son más avanzados. Y tenemos también aquí un botón que se llama gráficos recomendados. Cuando pinchamos en gráficos recomendados, nos va a dar una lista o nos va a decir qué gráfico es el mejor que podría usarse para los datos que tenemos en este caso seleccionados. Ven como yo mi tabla la seleccioné, pinché este botón y me va a aparecer cuál es el mejor gráfico para este tipo de datos. Ahora, acá al lado también hay una pestañita que se llama Todos los gráficos y en esa parte ustedes van a poder ver ahí que están todos los tipos de gráficos que se pueden hacer en Excel y como ven hay mucho y tiene harta variedad. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con algunos. Y en este caso voy a cancelar y voy a mostrarles cómo funciona. Les voy a hacer, no, vamos a verlo de dos formas, de dos otras formas de cómo insertar el gráfico. ¿Cuál es la forma más fácil? La forma más fácil siempre es seleccionando los datos que yo quiero mostrar en el gráfico, que en este caso son los nombres de los productos y las totales de ventas que son los números acá del lado, que están aquí al lado. Entonces, fíjense que si yo lo selecciono y genero un gráfico, por ejemplo, seleccionamos el primero de todos, que es el de columna agrupada,
Lo seleccionamos y ahí se genera nuestro gráfico. Y así de simple lo tenemos listo. ¿Ok? Como ven, lo que hace es generar el gráfico donde tenemos el eje Y, los ventas, que son numéricas, ¿cierto? Y en el eje X tenemos los productos, que sería la parte de como la leyenda, ¿ya? La categorización. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro primer gráfico. Ya, háganlo ustedes, vayan haciéndolo ustedes también para que vean cómo se hace. Este gráfico, por si acaso, ustedes si lo encuentran muy grande, lo pueden achicar un poco. Y ya más adelante vamos a ver que se puede modificar los colores, la línea y todo eso, todo eso, esos estilos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Consulta. Dime. ¿Cómo achicaste el gráfico? Ah, perdón. Mira, aquí cuando tú pinchas encima de un gráfico, puedes moverlo, ¿cierto? Cuando pones el mouse encima, sale una cruz de flechitas. Pero cuando pones el mouse en la esquinita, te das cuenta que hay unos circulitos. Ese, si tú lo tomas, puedes arrastrar para que se cambie el tamaño del gráfico. Ah, es lo mismo que hacer cuando tú tienes imágenes en PowerPoint. Exacto, es lo mismo. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿más preguntas? ¿Más dudas? ¿Les funciona a todos? Yo sí. Ya, muy bien. Ahorita me está dando un poquito, no sé si resfrío o alergia. Ok, ya, ahí tenemos nuestro primer gráfico entonces. Hay otra forma de hacer estos gráficos y es un poco más complicada, pero es también podríamos decirlo más genérica. Pero antes de verlo, fíjense, vamos a analizar esto un poco. Fíjense arriba los distintos iconos que hay para seleccionar. Vamos a ir analizando cada uno de estos iconos. El primero es prácticamente la forma en que se dibuja el gráfico. Tenemos los elementos gráficos y aquí podemos ver los ejes, los títulos, las barras, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a los títulos. Bueno, en este caso no tenemos los títulos. Veamos mejor. El título del gráfico. El título gráfico apareció por defecto esto que se llama ventas aquí. ¿Ya? Porque al final el gráfico representa eso. Pero podemos cambiarlo y podemos hacerlo desaparecer o cambiarlo de posición si queremos. Por ejemplo, aquí el título gráfico, si seleccionamos centrado, vemos que aparece por debajo del gráfico. O le podemos colocar ninguno y se desaparece del gráfico. Pero creo que queda mejor así, encima del gráfico. Ahora, este título ustedes lo pueden cambiar si quieren, le dan doble clic. Aquí le pueden cambiar, no sé, cualquier cosa, gráfico, ventas. Ahí, voy a colocar. Ahí, ven, que ahí cambió el título. A ver, le puse algo, bueno, cualquier cosa en realidad. Ya, entonces el primer icono es para eso. El primer elemento del menú es para eso, para ir cambiando los distintos, la forma o la parte visual del gráfico. ¿Ok? Ya, después vamos a ver más cosas visuales. Solamente les quiero mostrar para qué funciona, para qué sirve cada uno de los elementos. Luego tenemos el diseño rápido, que
Creo que sí, es para cambiar. El diseño rápido es para cambiar bueno, el diseño, para cambiar cómo se va mostrando las distintas barras. En el caso, no sé cuál tenía, y lo cambié. Pero si se fijan y si van seleccionando cada uno de estos, les va apareciendo distintas distribuciones de los datos dentro del gráfico. Mm, No sé cuál tenía, pero este no me gusta. Ahí sí, ahí lo dejé como estaba al principio. Luego tenemos el cambiar colores, que es, por supuesto, sirve para los colores del gráfico. Aquí tenemos seleccionado el primero, que es color primario es azul, pero podemos cambiarlo, por ejemplo, a un naranjito o un verde. Ya, eso según lo que ustedes quieran mostrar. A veces en nuestro gráfico vamos a tener más de una barra y en ese caso a veces es mejor encontrar un mejor contraste entre las distintas barras que se van a mostrar. Ya, pero para el caso nuestro, no sé, creo que el verde queda más bonito, pero no combina con nuestro encabezado, así que quizás sería mejor cambiarlo al azul. Bueno, al final es cosa de gusto, así que ahí ustedes pueden cambiar. Como ven, todo esto que hemos estado viendo hasta ahora son solamente elementos visuales. Ya. Luego hay un montón de colores más, pero son los monocromáticos que en vez de cambiar color por color, lo que van haciendo es cambiar dentro del mismo color a distintas saturaciones del color. Entonces va un azul oscuro, un azul medio, celeste y así. Ya. Pero esto tampoco se va a notar mucho a menos que tengamos más de una barra en el gráfico. Luego tenemos el estilo, que son esta barra grande que está aquí, donde podemos ver distintos estilos para nuestro gráfico. Aquí tenía el primero que tenemos seleccionado, el que aparece por defecto, pero ustedes lo pueden cambiar y pueden mostrar distintos estilos con sombras, distintos colores, con transparencia, degradado, fondos de color, ¿ya? Barras con solo bordes, etcétera. Mira, ese me gustó harto, tiene como un estilo neón. ¿Ya? Y todo, bueno, todo esto ustedes lo pueden elegir a gusto según lo que les parezca a ustedes más conveniente. Eso también lo pueden cambiar y combinarlo para que les muestre colores, las barras de otros colores y lo pueden ir combinando con el estilo del diseño. ¿Ya? Voy a volver al que tenía al principio, que era ese, y voy a cambiar el color al principio, que era ese. Ya, todo eso que vimos es solamente estilo. Y ahí ustedes pueden jugar y seleccionar el estilo que quieran, dependiendo de lo que a ustedes les gusta y lo que quieran mostrar y cuál es el estilo de informe que ustedes quieran hacer. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Dime. No, todo bien, todo bien. Ah, ok. Pensé que tenías una pregunta. Ya, todo bien hasta aquí. Ya, eso entonces la barra de estilos que está aquí. Como les decía, todos estos botones que hemos visto son puros diseños visuales, estilos visuales que pueden cambiar para que el gráfico se muestre de distinta manera. Ya, luego tenemos acá algunos otros botones que estos ya son distintos, no son de tema de diseño, sino que tienen que ver más con los datos. El primero es cambiar entre fila de columna. Lo que hace ese botón es simplemente dar vuelta los datos, pero en este caso no sé exactamente lo que está haciendo. Le falta una leyenda aquí, porque cada color representa una fruta distinta dentro de nuestra lista, pero no está
la leyenda. Si cambiamos el diseño y le ponemos leyenda, por ahí tiene más sentido. Ya, la leyenda es por si acaso donde aparecen los nombres de los datos que yo estoy mostrando. El azul corresponde a las manzanas, las peras, el naranjo, la sandía plomo y el amarillo uvas. ¿Ok? Pero no me gusta cómo está así, así que lo voy a dejar como estaba al principio. Está de esa manera. ¿Ok? Luego tenemos el botón seleccionar datos. Y este es importante, este es súper importante. De hecho, el botón más importante de todos, porque aquí es donde le decimos al gráfico qué datos tiene que usar. Y para este ejemplo es súper sencillo porque son solamente dos columnas, cada una con su título, productos y ventas, pero van a haber veces en que vamos a tener que trabajar con tablas que tienen más de dos columnas, pueden tener muchas columnas, y en ese caso vamos a tener que elegir bien los datos que vamos a ocupar. ¿Ya? Si lo seleccionamos, fíjense, seleccionamos los datos, presionamos el botón seleccionar datos, les va a aparecer esta ventanita. Y esta ventanita es súper importante, ¿ya? Porque aquí es donde le decimos al gráfico qué datos va a utilizar. Como ven, en la parte izquierda aparece aquí las ventas, que son los números, ¿cierto? Esta columna de acá. Y en la parte derecha están las etiquetas o los nombres de los productos, que es la columna izquierda. Y eso es el formato que ustedes tienen que usar siempre. En el lado izquierdo tienen que poner los datos numéricos y en la parte derecha tienen que colocar las etiquetas. ¿Ya? Es importante eso para que eh, aprendan a usar bien los gráficos o cómo crear el gráfico, porque a veces si seleccionan mal los datos, después van a tener que cambiarlo y tienen que saber dónde colocar cada dato. Ya, en todo caso vamos a ver un ejemplo con esto enseguida, así que no se preocupen. Luego tenemos el botón cambiar tipo gráfico y aquí como se imaginarán cambia el gráfico entero. Ya nosotros tenemos seleccionado aquí un gráfico de barra, pero con este botón lo podemos cambiar a un gráfico de otro tipo, por ejemplo circular. Ahí está, ¿ven? Y obviamente el gráfico circular va a tener sus propios estilos y ustedes pueden ir cambiándolo aquí de uno al que ustedes consideren que les queda mejor. Ya, ups, ese no era. Acá. Voy a volver a como estaba al principio. Ahí está. Y no era así. Así, no me acuerdo que tuviera estos numeritos. No lo sé. Bueno, no importa. Ya. em, Así que eso es básicamente cómo se trabaja con un gráfico. Ya, esos son no los comandos, sino que las herramientas, esas herramientas básicas de cómo trabajar con un gráfico. Ya, luego vamos a ver el gráfico en sí mismo. Fíjense el gráfico, lo que contiene. Tenemos un título, ¿cierto? Tenemos un área de trabajo, tenemos la columna de los datos numéricos, tenemos una columna aquí donde están los datos de etiqueta, que son los productos. Acá abajo hay una leyenda que no me gusta tenerla porque en este caso tenemos el título, el mismo valor. Y tenemos algunas líneas, ¿cierto? Dentro del contenido gráfico. Y todo eso ustedes lo pueden cambiar. ¿Ya? Pueden, por ejemplo, si no les gustan los valores, lo pueden eliminar. El título lo pueden cambiar, ya vimos eso. Pueden eliminar acá la leyenda en este caso. Para eliminarla, por si acaso, lo que tienen que hacer es seleccionarla y presionar el botón suprimir. O también pueden usar el botón derecho y seleccionar eliminar. Así. ¿Ven? Todo lo que está aquí lo pueden eliminar. Pueden quedar con su gráfico vacío si quieren. Eliminado. Ahí está.
eliminado. ¿Ven? Ya no tienen casi nada. Creo que este es el único que no se puede eliminar. Pero dentro del gráfico, fíjense que el área del gráfico es distinta al borde del gráfico. ¿Ya? El borde del gráfico ustedes pueden usarlo para cambiar el tamaño del gráfico entero, pero el área del gráfico que está dentro también lo pueden usar para disminuir el tamaño del gráfico en sí que está dentro y pueden agregar más cosas aquí al lado, si ustedes quisieran. ¿Ok? Ahí puedo eliminar las líneas por fin. Ahí eliminé, lo dejé en blanco. Y ahí eliminé el gráfico entero. ¿Ok? Todo eso lo pueden hacer, obviamente, para generar el gráfico de nuevo, seleccionan la tabla y insertan el gráfico. Y se los va a crear nuevamente. Este de aquí. Ya, y ahí está de nuevo justamente el mismo gráfico que acabamos de eliminar. Entonces, como ven, el gráfico dentro de Excel lo pueden editar de la forma que ustedes quieran. ¿Ven? También pueden cambiar el relleno, hacerlo de algún color que ustedes necesiten o que creen que se vea mejor. Pueden hacerlo con degradado, con una textura incluso. ¿Ven? Pueden dejarlo, esto ya es como mucho, sí, ¿eh? Pueden colocarle un grosor en el gráfico distinto al que tienen. Ahí, por ejemplo. Y bueno, hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer aquí. Es cosa de jugar nomás con el tema gráfico, ¿ya? Con el diseño. Y bueno, este diseño se ve horrible, así que lo voy a eliminar. Y voy a hacer otro gráfico. Aquí, acá. Ahí está. Ya, no sé si hay dudas hasta el momento. ¿Alguna pregunta? La idea es que ustedes en sus computadores también jueguen un poco con esto. Vayan cambiando los estilos, los diseños, los colores, los bordes, los tipos de fuente, vayan eliminando partes de gráficos. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Recuerden que esto es ejercitación, nada más que eso. Así que si la embarran con el gráfico y eliminan algo y no saben cómo volver a ponerlo, bueno, hagan el gráfico de nuevo, si total no es difícil. ¿Ok? Ya, miren, veamos otra cosa. Cuando ustedes seleccionan el gráfico, aquí a la derecha les van a aparecer tres iconitos. Vamos, vamos a ver esos iconitos, ¿ok? El primero, vamos a empezar por abajo, es el filtro. Ese que parece un embudo, es el filtro de gráfico. Y como se imaginarán, en ese filtro nosotros podemos elegir qué datos queremos mostrar en el gráfico. Entonces, si lo presionan, fíjense que les aparece una lista con los datos que contiene el gráfico. Y ahí, por ejemplo, bueno, en la serie solo aparece una porque tenemos solamente una serie, que son las ventas, pero en las categorías tenemos cada uno de los productos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos filtrar y dejar fuera uno de los productos, por ejemplo, las uvas, simplemente seleccionamos o deseleccionamos la uva, ahí, le damos a aplicar, y el gráfico ya no va a contener ese producto. Y ahí me quedaron tres productos que son los tres más vendidos: manzanas, peras y sandías. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro. Ok, Consulta, dime. el cuadro que está a la derecha, ¿con el botón derecho lo sacas o No, no, no. Debería aparecer solito cuando haces clic en el gráfico. Son estos tres botoncitos que están en la esquina superior derecha del gráfico.
Tú seleccionas el gráfico, o sea, le das clic nomás, y deberían aparecer esos tres botones. Ahora, puede que a ustedes no les aparezca dependiendo de la versión de Excel que tengan. Ojo con eso. Pero de todas maneras, estos datos, estas herramientas que están aquí, que yo tengo aquí, deberían aparecerle a ustedes en otra parte si es que no les aparece ahí en esa esquinita. ¿Ok? Ya, ok. Ya. Entonces ahí tenemos el filtro. Si queremos volver a cargar todos los datos como lo teníamos antes, simplemente en las categorías volvemos aquí a seleccionar todo y le damos a aplicar. Ahí está. ¿Ok? Ya. El segundo botón, que es este de acá, que es como un pincel, son los estilos gráficos. Y este estilo, este botón, perdón, es lo mismo que está acá arriba, donde está el estilo del diseño y donde está el botón cambiar colores. Solo que aquí está resumido en esta ventanita. La primera es para el estilo, ¿ya? Donde pueden elegir, por ejemplo, ese que es con rayitas y los colores también son exactamente los mismos de los que están arriba, así que pueden elegirlos allá o acá. Perdón. Ok, voy a volver, va. Si no, voy a volver al estilo que tenía antes, que me gusta más. Ese de ahí. Ok. Y el último botoncito es este de acá arriba que tiene un más, una cruz ahí dentro. Y este botoncito sirve para agregar elementos dentro del gráfico. ¿Ya? Si ustedes lo pinchan, van a ver que aparece una lista de todas las cosas que tiene el gráfico. Y en este caso, el gráfico que tengo aquí solamente tiene los ejes, que son los de acá y el de acá arriba, el horizontal y el vertical, el X y Y, el título, que es el que dice ventas, y las líneas de la cuadrícula, que son estas rayitas que están aquí dentro del gráfico. ¿Ya? Pero podría quitarlos. ¿Ven? Ahí ya no están los ejes. Podría volver a ponerlos. Podría colocar el título de los ejes ahí para que aparezca algún dato. Acá lo podría cambiar. Dice título el eje, pero podría, por ejemplo, colocarle kilos. Kilos, porque ese es lo que representa este número. Venta en kilos. Ya. La etiqueta de los datos, que en este caso me da el valor exacto de las ventas, que no lo tenía. Estaban así las barritas sin su etiqueta. ¿Qué más? La tabla de datos, que es la misma tabla que está arriba, pero ahora dentro del gráfico. Barras de error, que no sé para qué son eso exactamente. Supongo que son para gráficos que tienen una cierta tolerancia de error. Tenemos la leyenda, que como les dije, la leyenda representa los colores. ¿Qué significan los colores? En este caso el azul, que es el único que hay, representa las ventas de productos. Y por último tenemos algo que es bien interesante, que es la línea de tendencia. ¿Ya? La línea de tendencia nos da una recta. Perdón, nos da una recta que nos dice hacia dónde va el gráfico, si va subiendo o va bajando. Ahora, en este caso no tiene mucho sentido, sí, porque lo que tengo de ventas son productos, y los productos no van a bajar ni a subir, ¿ya? Ahora, si fueran ventas diarias, por ejemplo, y acá abajo en vez de la cantidad, o sea, el nombre del producto apareciera el día de ventas, o las ventas diarias, ahí sí tendría sentido tener una línea de tendencia porque yo podría ver en el tiempo hacia dónde va mi curva, si es que va bajando las ventas o si van subiendo. Ya, y ese sería un gráfico interesante de ver. De hecho, lo podríamos hacer.
¿Ya? Ahora, cada uno de estos de elementos también tiene subelementos, que es ahí donde aparece esa flechita, que son como un menú para especificar más cosas o detalles más allá de lo, de la función siempre. Por ejemplo, la línea de tendencia, si la colocamos aquí, aparece una recta puntuada, pero la podemos cambiar acá para que aparezca como una línea exponencial, una media móvil o extrapolar, y estas son cosas ya eh, más avanzadas. ¿Ok? Pero cada uno de estos elementos tiene un menú oculto que está a la derecha donde podemos elegir más opciones todavía. Por ejemplo, los títulos de los ejes, yo puedo seleccionar si quiero solamente el primario, el horizontal o el vertical. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puse kilos aquí para las cantidades, pero no me interesa tener abajo otro título para identificar los productos. Entonces yo podría quitar el de abajo y me quedó solamente el de el eje vertical. ¿Ok? Entonces aquí, como ven ustedes, hay un montón de opciones con las que ustedes pueden ir personalizando el gráfico. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Más dudas? Ya, por si acaso aquí a la derecha hay más opciones de los gráficos, pero no lo vamos a ver porque son prácticamente las mismas que podemos encontrar con las herramientas que hemos visto. Ya, por ejemplo, acá está el relleno para que parezca de un color, eso ya también lo habíamos visto, el borde también lo vimos, los asombrados, iluminación, el tamaño, etcétera. Ya todo eso ya lo vimos, así que lo podemos recrear esos mismos efectos con las herramientas que ya hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Ya, voy a eliminar este gráfico por si acaso porque ya tiene muchas cosas, así que lo voy a hacer de nuevo. Selecciono mi tablita y me voy a insertar en gráfico. Acá. Ahí está mi gráfico. Ahí está. ¿Ok? Ya. Ahora, ya hemos visto lo que se puede hacer con gráfico, los elementos visuales, todo lo que contiene el gráfico y todo lo que se puede cambiar dentro de un gráfico. Pero como yo les decía, hay una parte que es súper importante, diría yo que es lo más importante, que son los datos. Y los datos se pueden cambiar. Como yo seleccioné esta tabla y a partir de esta tabla creé el gráfico automáticamente me analizó los datos y me creó el gráfico. Ya, y ya está listo. Pero podríamos hacer lo siguiente. En vez de seleccionar la tabla, no vamos a seleccionar nada. Vamos a seleccionar simplemente una celda donde voy a insertar un gráfico. ¿Ya? Y voy a insertar el mismo gráfico, que es ese de ahí. Pero esta vez, fíjense, que me apareció en blanco. No tiene nada. Ya voy a correr eso un poco más para allá y este lo voy a dejar acá. Ya, este gráfico aquí no tiene nada, absolutamente nada, porque no hay datos. Yo no elegí la tabla antes de crear el gráfico. Entonces se creó vacío. ¿Cómo lo hacemos para darle datos? Como les dije antes, hay un botón que es para eso, que es el botón seleccionar datos que está acá arriba. Si lo presionamos, teniendo el gráfico vacío seleccionado, ¿cierto? Si lo presionamos, nos va a abrir esta ventanita que nos va a decir cuáles son los datos que voy a querer para mi gráfico. ¿Ya? Y en este caso, lo que voy a hacer aquí es presionar este botón que está aquí, que se llama agregar. Si lo presiono, se va a abrir otra ventanita donde yo puedo seleccionar mis datos, que en este caso sería estos datos de aquí. Y
debería ser este de aquí. Son las ventas. Ahí está. Y acá debería tener los rótulos, deberían ser estos de acá. Pero ese no. Ahí está. Y ven, creé el mismo gráfico que está acá, pero desde cero. ¿Ya? Lo único que cambió fue el título gráfico, que aquí lo puedo cambiar y lo puedo poner ventas, y ahora sí quedaron ambos gráficos exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, como ven, con este botoncito de acá, puedo seleccionar los datos. Y de hecho vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar todos los datos y voy a seleccionar los datos, pero esta vez lo voy a hacer al revés. A propósito, lo voy a hacer mal. ¿Ya? Entonces, coloco ahí productos y pongo aceptar y en editar le coloco acá los números y ahí está. Entonces ahora me quedaron mal los datos, los puse al revés. ¿Ok? Como ven, aquí están las cantidades y acá abajo no deberían estar las cantidades, sino que deberían estar los nombres de los productos. ¿Ya? Y en la izquierda no me quedó nada porque al ponerle texto no sabía, el gráfico no sabía qué poner ahí, entonces me puso simplemente los datos del 0 al 1. Entonces vamos a quitar los datos de nuevo y los voy a agregar nuevamente. Sí, aceptar. Y vamos a colocar los rótulos que están ahí. Y ahí sí que está. Y me falta aquí el nombre de la serie, debería ser ventas. Y ahí tenemos. No, no, no lo voy a agregar. Porque si no me parece ese. Ahí sí que sí. Ok, ya. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Queda todo claro? Ya. Bueno, el silencio parece que. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo una tabla, que es esta de aquí, con asistencia según las fechas. ¿Ok? Pero lo que quiero es que rellenen estas dos columnas que están aquí. El total de clase asistida, por ejemplo, son 5 días aquí. Entonces, si tiene puro sí, quiero que aparezca ahí un 5. Y eso correspondería como porcentaje al 100%. Ya, entonces lo que quiero que hagan es primero que generen estas dos columnas con el total de clase asistida y el porcentaje de clase asistida. Y luego me generen un gráfico que me muestre eh, cómo es la asistencia de cada uno de estas personas. ¿Ok? Y para eso les voy a dar unos 15 a 20 minutos y después vamos a revisar. La diferencia con el ejercicio anterior es que el ejercicio anterior solo tenía dos columnas y las dos columnas son los datos que quería mostrar en mi gráfico. Acá tenemos un montón de columnas, entonces lo que tienen que hacer es elegir cuáles son las columnas que quieren mostrar en su gráfico. Obviamente tiene que ser una de estas dos. Y de hecho yo recomiendo hacer con esta, con el porcentaje. ¿Ya? Aunque cualquiera de las dos sirve en todo caso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es una vez que generen el gráfico, colocan una columna que la de nombre para el eje X, que son los datos que ustedes van a mostrar, y las cantidades las pueden usar ya sea el total o el porcentaje.
¿Ya? Entonces, para crear el gráfico, simplemente seleccionan la columna del nombre, la columna de porcentajes y crean el gráfico de esta manera. Entonces, lo que quiero yo es que eh, en este gráfico me muestren los porcentajes de asistencia de cada una de estas personas. ¿Ya? Ahora, si no saben cómo seleccionar una columna y después la otra, sin seleccionar todo lo que hay entre medio, háganlo manteniendo el botón control presionado. ¿Ya? Eso creo que se lo enseñé en la primera o segunda clase. Seleccionan la primera columna, dejan presionar el botón control y luego seleccionan la otra columna. Y ahí tienen dos columnas que no están juntas, pero están seleccionadas. ¿Ya? Y con esas dos pueden crear el gráfico. Si no pueden hacerlo, también pueden crear el gráfico en blanco, completamente, sin datos, y lo van agregando mediante el botón de los datos del gráfico. También es una opción. ¿Ya? Entonces hagan eso primero. Cuenten cuántas clases vino cada alumno y calculen el porcentaje. Si no saben qué fórmula usar aquí, es una que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, aquí tiene que decir 5. Aquí. ¿Ya? Pero no van a contar a mano, no van a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, son 6. Perdón. De hecho, vamos a eliminar esto. Ahí sí, para que sean 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces aquí tiene que haber 5 y acá tiene que aparecer 100%. Pero con fórmula tienen que hacerlo, ¿sí? No lo van a hacer con números. Ya, hagan eso y revisamos en unos 15 minutos. 15, 20 minutos, más o menos. Ya, yo voy a estar aquí por si acaso, por si tienen alguna pregunta. Ya, lo que pasa es que el porcentaje yo lo convertí a porcentaje. Pero, ¿cómo se calcula un porcentaje? El porcentaje se calcula como la cantidad dividida por el total. En este caso, el total, hayas asistido o no a clases, son 5, porque hay 5 días dentro de la semana de clases, ¿cierto? Entonces sería cuántas veces asististe dividido por cuántas clases en total habían. Entonces el porcentaje sería aquí 5 partido por 5. Sería eso. Ups, me faltó algo. Es igual a 5 dividido en 5. Y eso te da, dame un segundo. Ahí sí. Eso te da 1. Y ese 1 tú lo puedes convertir a porcentaje con el botoncito de acá arriba y te queda como el 100%. Ahora, si no quieres usar porcentaje, lo puedes usar como la fórmula, como cantidad de veces asistidas dividido por total de clases y eso multiplicado por 100. Y eso igual te va a dar 100% en este caso. Pero si asistes a 2 clases, por ejemplo, te va a dar 40%. ¿Ya? Pero en este caso es mejor hacerlo sin multiplicarlo por 100 y convertirlo a porcentaje. Ya, ok, ¿Ya? perfecto, Dani, gracias. Ya. Unos cuantos minutos más y revisamos.
Denny, ¿cómo le coloco en el eje vertical los porcientos? Mm. Acá, Sí, eh, bueno, es que depende cómo haya hecho esta columna. Si como a mí te aparece el porcentaje aquí, el porcentaje acá debería ser automático. Si no, tendría... es que chuta, me pareció como 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y abajo me apareció bueno, que elegí un gráfico donde iba comparando al tiro. Entonces salió, por ejemplo, en el uno ya y me salieron los tres gráficos juntos, o sea, las tres barras juntas. Ah, eso está raro. A ver, mira, para... Vuelvo de nuevo, lo hago de nuevo. sí, mira, selecciona para que lo hagas bien, selecciona esta columna y esta de acá y nada más. Ya, Y con esas dos, colócale insertar gráfico. ya. Ahí, ese, ¿vale? Ya muchachos, como nos queda poco tiempo, voy a empezar a revisar. ¿Ok? La idea de estos... Ah, voy a grabar. Sí. Ah, está grabando ya. Ok. Ya, la idea de estos dos valores que están aquí es que sean calculados y no hechos a mano, como lo hice yo. Entonces, lo que tienen que hacer en el total era simplemente contar cuántas veces aparecía dentro de esta lista de clases la palabra sí. ¿Ya? Entonces, para eso colocábamos la fórmula contar sí. Estaba aquí en las estadísticas. Y el rango, en este caso, no era un rango hacia abajo, sino que era un rango hacia el lado, donde teníamos que buscar la palabra sí. ¿Ok? Entonces, como ven ahí, aparece 5 veces para el alumno Denis. Y por abajo simplemente la extendíamos para que nos diera los valores de los demás alumnos. ¿Ya? Y como les decía, aquí el porcentaje era simplemente dividir el valor que tenían acá este por el total, que era 5. ¿Ya? O sea, clase asistida dividida en clases totales. Y eso serían 5 clases totales, entonces para el primer alumno sería el 100% y para los demás se va ajustando a medida que tenían menos clases. ¿Ok? El gráfico lo voy a hacer de nuevo. Ya, entonces aquí, como les dije, también podían hacer gráficos de dos maneras. Podían hacerlo con esta columna y el total. Y colocamos el gráfico de barras y nos quedaba de esta manera, donde aquí en la parte izquierda aparecía el número de clases asistidas, pero también podíamos hacerlo con el porcentaje. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar esa columna y la columna de acá de porcentajes y vamos a colocar este gráfico para que aparezca, como ven ahí, con porcentajes. Ya, este tiene el porcentaje y este tiene el número de clases asistidas. ¿Ya? Y acá el título, bueno, y aquí el resto lo pueden ajustar, ¿cierto? Voy a colocar porcentaje. Ups, ahí está. Porcentaje de asistencia, por ejemplo. Y acá le pueden colocar clases asistidas o asistencia, ¿no? Asistencia, aquí, o algo de ese estilo. Ok. La gracia de los gráficos es que ustedes cuando seleccionan los datos no hagan ningún cambio. Entonces todos los números que ustedes quieran que aparezcan dentro del gráfico ya tienen que estar listos en sus tablas para que así los gráficos los tomen y simplemente los muestren. ¿Ya?
Otra forma de hacer esto era simplemente colocar un gráfico en blanco. Ya, hice, por ejemplo, y no me salió en blanco. Ya, me apareció cualquier cosa aquí. Ya, de nuevo, insertar gráfico. Aquí está. Ya, ahí sí, ese está en blanco, ¿ven? Entonces ahora puedo cambiar los datos con este botón de acá arriba, seleccionar datos, y aquí voy agregando. Entonces, para los datos, tengo que ingresar siempre el que dice aquí, valor de serie. Los valores de serie serían estos de acá, los porcentajes. Ya, ahí aceptamos y ahora simplemente editamos para que los rótulos aparezcan los nombres en vez de los números. Y ahí tenemos ya nuestro gráfico listo. Cambiamos el título y ahí tenemos el gráfico. Entonces, como ven, tres formas de hacerlo. Lo importante sí es que tenían que tener listos los datos y hacer los cálculos antes de crear los gráficos, ¿ya? Si no, no podían hacerlo, porque los gráficos no hacen ningún cálculo, simplemente muestran los datos que ustedes tienen en sus tablas. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, Denis. Yo lo hice así tal cual. Ya, muy bien. Ya. Me estoy volviendo chango con tantos gráficos. Es que al hacer zoom me queda súper poco espacio, entonces con tanto gráfico me pierdo. Ya, muchachos, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta aquí. La próxima clase es la última. Vamos a hacer más ejercicios de gráficos. Les tengo unos cuantos ejercicios por ahí guardados para la próxima clase. Y bueno, también vamos a revisar un poco la evaluación final y también tenemos que ver un tema de ¿cómo es que se llaman? Sumas. No me acuerdo. Pero ahí lo vamos a ver también. Ya, así que eso. Nos vemos el miércoles y que descansen. Vale, Denis, chao, cuídate, hasta luego, feliz noche. Chao, Chao, Chao a gracias. todos. chao, 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 Chao. chao.